Señor les bendiga. Qué bueno poder verles una vez más y poder decirles Maranata. Cristo viene. Y Cristo viene pronto en realidad, hermanos. Fíjense que si alguien me preguntara, ¿estamos cerca de la venida del Señor? Mi respuesta sería absolutamente sí. ¿Y por qué? Porque a juzgar de todo lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este tiempo final, definitivamente estamos en la recta final. Estamos en tiempos decisivos y finales. La venida de Cristo por su iglesia está más cerca que nunca, hermanos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y lógicamente es natural que la gente quisiera saber cuándo será o cómo será. Son preguntas válidas y el Señor respondió a ambas preguntas en la Escritura. La primera, ¿cuándo será? Nos dijo, nadie sabe el día ni la hora, y que vendrá como ladrón en la noche. Pero también nos dijo algo importante en la Escritura, que nosotros sí podemos saber los tiempos, y estamos en tiempos de su venida. Pero la siguiente pregunta, el ¿cómo será? Hasta sus discípulos quisieron saber cómo sería la venida del Señor, y de hecho se la preguntaron a Cristo. Y la respuesta del Señor Jesucristo en distintas oportunidades dio respuestas a esa pregunta. Pero una de ellas me llama la atención y es la que quiero ver hoy día con ustedes, con la palabra del Señor. Que el Señor le responde, será como en los días de Lot. Aleluya, bendito sea el Señor. Nosotros ya hemos analizado, ya hemos estudiado, ya hemos visto por la palabra y escudriñado en la palabra los días de Noé. Lo hemos visto de distintos prismas y hemos sido bendecidos con la palabra de Dios. También hemos visto los días de Elías y también hemos visto los días de Enós. Entonces, hoy día nos podemos dar cuenta que esos días se están viviendo hoy en nuestros tiempos, en este tiempo final, en este tiempo escatológico. Estamos viendo esos días de Noé, esos días de Elías y esos días de Enós. Pero hoy día el Señor nos aporta un dato más, los días de Lot. Entonces, hermano, creo que es necesario que miremos cómo eran los días de Lot, para ver cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo y para ver también cómo es lo que está viviendo y lo que vivirá la iglesia en estos tiempos finales. Bendito sea el Señor. El texto base que vamos a leer nos dice claramente que pongamos toda nuestra atención en lo que sucedió en los días de Lot, los sucesos de los días de Lot. Algo pasó en sus días que marcarán nuestros días finales, estos días finales de la iglesia sobre esta tierra, marcarán la salida de la iglesia. Esos sucesos son importantes, hermanos, que hoy día nosotros lo podamos analizar y lo podamos ver a la luz de la palabra del Señor. Si el Señor le respondió a sus discípulos que su venida sería como en los días de Lot, entonces esos días tienen algo especial. Y eso especial debemos descubrirlo, hermano. Son misterios que debemos descubrir tú y yo, porque somos nosotros los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Dios nos ha entregado los misterios para que nosotros, aleluya, nos gocemos con la revelación de ellos. Acompáñame a leer Lucas 17, 28 en adelante. Dice así, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Acordaos de la mujer de Lot. Mira qué importante lo que apunta el Señor en ese versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermanos, aquí logro ver, en estos versículos logro ver una cantidad de detalles sorprendentes, hermanos. Detalles que nosotros debemos descubrirlos. Y quisiera, por ejemplo, hablar del verso 34 que dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿No será que el Señor nos está hablando de en qué momento se puede producir su venida por la iglesia? Porque aquí nos está diciendo en aquella noche.
Qué importante, hermano, porque no solo aquí nos habla de las noches, de las vigilias de la noche, sino que nosotros hemos visto en distintas predicaciones, al escudriñar su palabra lo hemos visto, que el Señor nos habla de que es muy probable que su venida sea en una de las vigilias de la noche. Y aquí nos anexa un dato más. En aquella noche estarán dos en una cama. Uno será tomado y otro será dejado. Bendito sea el Señor. Qué detalles sorprendentes el Señor nos muestra en su palabra. Y qué lindo es que nosotros podamos descubrirlo. Fíjense otros detalles que están en estos versículos. Por ejemplo, que el Señor dice, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué sucedió en esos días de Lot que puede ser tan sorprendente como para poder nosotros darnos una idea en qué momento ha de venir el Señor? Tenemos que revisarlo, tenemos que analizarlo a la luz de la palabra. Otro detalle es que dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, hermano. ¿Habrá algo malo en eso? Me pregunto yo. Tenemos que revisarlo. Otro detalle, acordaos de la mujer de Lot, dijo el Señor. ¿Por qué el Señor dijo que nos acordáramos de la mujer de Lot? Hay detalles que tenemos que descubrir, hermano. Detalles y datos que el Señor nos aporta en su palabra. Lo vamos a ver. Y otro detalle es que Lot fue sacado al final del tiempo de Sodoma, antes de que cayera el juicio en Sodoma. Y así será nuestra salida. Así será contigo y conmigo, así será con nosotros, cuando el Señor nos saque de esta tierra. En estos tiempos finales ya de la tierra, nos saque el Señor antes de que venga la gran tribulación. Aleluya, bendito sea el Señor. Y eso es nuestra esperanza, eso es lo que estamos esperando tú y yo, bendito sea el Señor. Para ver lo que sucedió en los días de Lot, hermano, definitivamente tenemos que irnos a estudiar el Génesis, a ver el Génesis. Ahí en la palabra del Señor nos explica muchas cosas importantes que debemos ver. Porque si estamos cerca de la venida del Señor, entonces deben estar sucediendo las mismas cosas que sucedieron en los tiempos de Lot. Para poner un poquitito de contexto a esta palabra, quiero que analicemos un poquitito la historia de Lot, la vida de Lot. Lo primero que nos dice la historia es que Abraham toma a su sobrino Lot y se van juntos, y se van a Canaán. Llegan a Canaán y están viviendo ahí juntos. Fíjense que ellos caminaron juntos. Abraham se constituyó un poco en el protector de Lot. Y la bendición de Abraham también alcanzó a Lot. Que eso es lo importante, hermano. Y eso es lo que pasa, algo similar con la iglesia hoy día. Si lo queremos llevar un poco a la iglesia hoy día, algo similar pasa con nosotros. Porque cuando vinimos a Cristo, comenzamos a caminar con Cristo. Entonces, aleluya, todo nuestro ser se alegró, se llenó de su presencia y nos alegramos con su palabra, con su escritura. Nos alegramos con caminar en Cristo y el Señor con nosotros, en nosotros. Aleluya. Comenzamos una vida nueva en Cristo. Y el Señor nos comenzó a cubrir, el Señor nos comenzó a proteger. Y además el Señor nos comenzó a bendecir. Lo mismo que vivió Lot con Abraham. Aquí la iglesia lo vive con Cristo. El Señor nos empezó a bendecir. El Señor nos empezó a bendecir con toda bendición. Sobreabundante, hermano, sin merecerlo. Porque no lo merecíamos. Es solo. Y Él lo hizo solo por gracia. Lo hizo porque nos amó. Nos amó tanto y nos amó primero Él, que se entregó en la cruz por nosotros. Y eso, hermano, fue sin merecerlo. Otra cosa que nos muestra la historia es que al pasar el tiempo comenzaron a crecer las tribus, tanto la de Lot como la de Abraham. Empezaron a crecer las tiendas, empezaron a aumentar las tiendas, empezaron a aumentar sus ganados. Entonces llegó un momento en que ellos ya se estorbaban, los pastores de cada uno estaban en discusiones. Entonces llegó el momento en que Lot se separa de Abraham, se separa de su bendición. Porque el que era bendito y el que era bendecido era Abraham, y esa bendición abundaba tanto que le tocaba también a Lot. Entonces, pero Lot se separó de su bendición. Y así también es hoy, hermano. Si analizamos los tiempos de hoy que estamos viviendo, los tiempos finales que estamos viviendo, vamos a ver que la gente de a poco se va separando de Cristo, hermano. ¿Por qué? Porque quiere hacer su voluntad.
porque quiere cumplir sus deseos, pero quiere cumplirlos sin Cristo, sin que Cristo esté gobernando su vida. Y se separa de la bendición, si eso es lo más terrible, hermano, que se separa de su bendición. Hermanos, hermanas, que nunca nos pase eso a nosotros, que no nos separemos nunca de nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos separemos de la bendición, de nuestra bendición que es Cristo Jesús. Porque Él nos bendijo sin merecernos, pero Él ya nos bendijo con toda bendición ahí, en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Entonces nunca nos pase, hermanos y hermanas. Otro punto que nos muestra la historia de Lot es que Lot habitó en llanuras. Cuando ya se separó de Abraham, comenzó a habitar en llanuras. Y puso sus tiendas hacia Sodoma, hasta llegar, y fue llegando y acercándose cada vez más a Sodoma. Fíjense que Lot no escogió, se le dio a escoger, pero él no escogió la tierra de Canaán, la tierra que Dios había señalado, sino que él escogió irse más cerca de Sodoma. Y así también es en estos tiempos, hermano. También es en estos tiempos finales que nos tocó vivir a ti y a mí. Hay gente que está escogiendo hoy día involucrarse más y más con las cosas del mundo, dejando de lado las cosas de Dios. Hay gente que se está acercando cada vez más, así como Lot se acercó a Sodoma, así cada vez más hay gente que se está acercando al mundo y alejándose del Dios del cielo, del Dios que es su bendición. Hermano, estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos. Que el mundo no te envuelva, que el mundo no nos envuelva con sus artimañas, que el mundo se aleje de nosotros y nosotros nos acerquemos más al Dios del cielo, al Dios de nuestra bendición, hermano. Porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, aleluya. Y eso es lo que pido, y eso es lo que oro, para que tú y yo seamos partícipes de esa iglesia, una iglesia novia que somos santos, sin mancha y sin arruga, y que estamos esperando la venida de nuestro Señor, aleluya, bendito sea el Señor. Y otra cosa que nos muestra la historia de Lot es que Lot ya se encontraba habitando en Sodoma y Abraham se encontraba habitando ya la tierra de Canaán, cuando el Señor, el Dios del cielo, Jehová, se le aparece a Abraham. Aleluya, ¿cuántos quisieran que el Dios del cielo se le apareciera a ustedes? Aleluya, yo quisiera que el Señor se me aparezca en visión, se me aparezca en sueño, que el Señor me hable audiblemente. Yo quisiera esas experiencias sobrenaturales con el Señor. Pero fíjense que aquí Jehová se le aparece a Abraham. Y fueron 3 varones que se aparecieron a Abraham. Y Abraham los atiende, los recibe y les prepara comida y bebida para que estén con él un tiempo. Y estos varones le anuncian que Sara iba a tener un hijo. Eso usted lo puede ver en la Escritura. Usted puede leerlo en Génesis. Y ese hijo era Isaac. Pero en lo que me quiero centrar es que estos varones, al menos 2 de estos varones, tenían una misión especial. Tenían que ir a destruir Sodoma. Fíjense, y después de haber comido, después de haber bebido con Abraham, estos 3 varones se levantan, miran hacia Sodoma y empiezan a caminar hacia allá. Pero Abraham no se quedó ahí. Abraham empezó a acompañarlos en el camino, empezó a acompañarlos lo más que pudiese. Empezó a andar con ellos. Y fíjense que ahí me llama la atención lo que la palabra de Dios nos dice. En Génesis 18, 17 nos dice, y Jehová dijo. Entonces dentro de esos 3 varones estaba Jehová. Porque dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. Es que, hermanos, fíjense que esto de que el Señor le revele a un siervo de Dios, le revele sus planes, hermano, eso pasa cuando tú y yo llegamos a tener una relación íntima con el Señor del cielo. Cuando tenemos una comunión real, verdadera, hermosa con el Señor del cielo. Cuando entramos a su presencia, a su Shekinah, y cuando queremos pasar tiempo con Él,
estas cosas suceden. Dios comienza a revelar sus misterios. Dios comienza a revelar sus planes a tu vida, a mi vida. Y comienza a revelarnos su palabra, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor les revele sus planes? Que el Señor les revele sus misterios. Entonces, hermanos, es el tiempo. Hoy día es el tiempo que debemos meternos en la intimidad con el Señor. Que debemos entrar como sea, en la Shekinah, en su presencia, aleluya, bendito sea el Señor, porque ahí el Señor te va a revelar esas cosas sorprendentes. Entonces hoy día es el tiempo en que no dejes de buscar al Señor. Hoy es el tiempo en que tú y yo no dejemos de llamar al Dios del cielo, de buscarle, que no dejemos de ir en todo tiempo a su presencia. Bendito sea el Señor, porque de esa manera el Señor nos sorprenderá, hermano. Nos va a sorprender. Así como lo dijo en Génesis 18:17, dice, no puedo encubrirle a Abraham lo que voy a hacer, porque él es mi siervo. Él va a ser una nación grande y él le va a enseñar también a sus hijos a que me sigan, a que me respeten y a que me adoren. Entonces Dios dice, este es un siervo, este es el padre de la fe. Por lo tanto, yo le voy a revelar mis planes y así, hermanos, puede suceder también con nosotros. Y el Señor quiere hacerlo con nosotros. Así que entremos en su intimidad. Busquémosle cada día más, sobre todo ahora, en estos tiempos finales. Fíjense, hermanos, que el clamor contra Sodoma había aumentado en gran manera. Y el pecado de Sodoma se había agravado, hermano. Génesis 18:20 nos dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Hermano, ¿acaso no estamos viviendo los mismos tiempos de Lot hoy en nuestros tiempos? Hoy el clamor contra las maldades que se cometen en el mundo está subiendo delante de Dios, hermano. Hoy el pecado del mundo se ha agravado, pero en gran manera. Y más aún en estos últimos tiempos, hermano. Y fíjense que Dios ya ha dispuesto un juicio, así como dispuso un juicio para Sodoma, así también ha dispuesto un juicio para este mundo. Y ese juicio es la gran tribulación. Y fíjense que en el verso que leímos y en el verso que vamos a leer a continuación, hay un detalle sorprendente, hermano. Que uno de esos tres varones que se le aparecieron a Abraham, uno de ellos tres era Jehová. Génesis 18:22 nos dice lo siguiente. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Entonces podemos entender, hermano, que uno de los varones, que era Jehová de los ejércitos, se queda con Abraham. Y los otros dos parten hacia Sodoma. Ya más adelante vamos a leer eso. Pero acá Abraham se queda con Jehová y se queda intercediendo por Sodoma. Y empieza a decirle, Jehová Dios, si hubieran 50 justos en Sodoma, ¿destruiría la ciudad? Y aquí está la respuesta sorprendente de Jehová. Una respuesta que nos debe llenar a nosotros de esperanza, porque vemos la misericordia de Dios. Dios le responde, si hubieran 50, por amor a ellos no la voy a destruir. Aleluya, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Si el Señor aún no ha mandado la gran tribulación a este mundo, hermano, es por amor a ti, es por amor a mí, es por amor a los que han de venir a las plantas de Cristo. Aleluya. Por eso no dejemos de predicar el Evangelio, porque pronto muchos han de llegar a las plantas del Señor y han de ser salvos. Aleluya, bendito sea el Señor. Y así Abraham siguió intercediendo y le dijo, ¿y si hay 45? Y el Señor le responde lo mismo. Por esos 45 no destruiré la ciudad. Y así siguió Abraham, diciéndole, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10 justos en esa ciudad. Y Jehová le responde, por amor a esos 10, no la destruiré. Y ahí acabó de hablar Abraham a Jehová. Y Jehová se fue. Hermanos, tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Hoy día tenemos la responsabilidad de actuar como actuó Abraham. Así como sucedió en los tiempos de Lot, Abraham intercedió por aquellos que se estaban perdiendo.
Así hoy tú y yo tenemos esa responsabilidad de interceder por todos aquellos que se están perdiendo, aleluya, bendito sea el Señor, para que muchos procedan al arrepentimiento y vengan a las plantas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nosotros, hermanos, tenemos esa responsabilidad y además tenemos la entrada libre a su presencia. Por lo tanto, podemos interceder por aquella gente, por los que se pierden. La pregunta aquí, hermanos, es si lo hacemos o no. ¿Entramos a su presencia o no? ¿Estamos intercediendo o no? Esa es la pregunta, hermano, porque estamos llamados a hacerlo. Estamos llamados a hacer como lo hizo Abraham en los tiempos de Lot. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermanos, hoy es tiempo de interceder. Hoy es tiempo de buscar al Señor, hermano. Hoy es tiempo de entrar en la intimidad con nuestro Señor del cielo. Porque haciendo esas cosas, nuestra intercesión va a ser fluida y va a tener respuesta, que es lo que más necesitamos, hermano. Porque necesitamos respuestas a nuestras oraciones, respuestas a nuestra intercesión. Seamos íntimos con nuestro Dios. Seamos buscadores de su presencia. Entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta que a Sodoma llegaron 2 de aquellos varones. Y además nos podemos dar cuenta que esos eran ángeles. ¿Cómo lo podemos saber? En Génesis 19:1 nos dice así. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Llegaron esos 2 ángeles porque el tercer varón, que es Jehová, se quedó con Abraham, mientras Abraham estaba intercediendo, como ya lo vimos. Es decir, hermano, podemos notar que aunque los ángeles actúan en otra dimensión, porque los ángeles se mueven en otra dimensión, en la dimensión de Dios. Y aunque se muevan en esa dimensión, pueden pasar a nuestra dimensión. Y sin problemas, hermano. Porque ellos se corporeizan, toman cuerpos, hermano. Y es por eso que Pablo en algún momento nos dijo lo siguiente: algunos sin saberlo hospedaron ángeles porque tomaron cuerpo y son como hombres, son como jóvenes, ¿cierto? Que llegaron cerca de nosotros, que llegaron a ser hospedados por nosotros y nosotros no nos dimos ni cuenta que eran ángeles, hermano. Los ángeles traen mensajes de Dios para la humanidad, pero también traen juicios, como en este caso en Sodoma y en Gomorra. Ellos traen juicios para destruir Sodoma, hermano. Ahora, los ángeles ya estaban en Sodoma. Y veamos los sucesos que ocurrieron desde que los ángeles llegaron esa tarde a Sodoma. Y esos sucesos que hoy día tienen su símil, hoy día en nuestros tiempos finales, en los días escatológicos que estamos viviendo hoy. Primer punto, Lot tuvo una visita de ángeles. Hermano, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, Lot los vio y sale a su encuentro y los lleva a su casa, hermano. En Génesis 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Aleluya, ahí yo creo que se regocijaron mientras estaban ahí, porque los ángeles venían con una misión de destruir, pero estaban viendo la gente que ya iban a salvar en medio de esa destrucción, hermano. Porque ¿quién había intercedido por ello? Abraham, que él se detuvo hasta los 10. Dijo, y si hay 10, no se destruye. Aleluya. Bueno, obviamente no habían 10, pero sí los ángeles estaban viendo ya gente ahí en la casa de Lot, a los cuales iban a salvar. Entonces, hermanos, así como fue en los días de Lot, así también es en nuestros días. Antes de nuestra salida de esta tierra, vendrán ángeles, hermanos. Tendremos visitaciones angelicales de parte de Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Pero el asunto aquí es que los ángeles toman cuerpo humano, hermano. Entonces, se parecen a los hombres. Parecen jóvenes, como les decía, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿la gente se dará cuenta que son ángeles? O un poco más específico, la iglesia, ¿nos daremos cuenta que son ángeles, hermanos? Hermanos, entonces la salida de la iglesia será sobrenatural. Aleluya, bendito sea el Señor.
Fíjense, porque seres de fuera de esta tierra vendrán y se aparecerán a nosotros para indicarnos que llegó el momento, aleluya, llegó el momento de nuestra salida, aleluya, porque ya viene la gran tribulación. Nos van a decir que llegó el momento de partir al encuentro de nuestro Señor en el aire. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces esas visitaciones angelicales nos dirán, prepárense, levántense, pónganse en pie, porque llegó el momento, aleluya, de su transformación y del arrebatamiento de la iglesia. Bendito sea el Señor, alabado sea su nombre, aleluya. Pero fíjense que por otro lado, el pecado de Sodoma fue tremendo, hermano. Porque cuando estaban ahí en la casa, estaban a punto de acostarse para descansar. Los hombres de Sodoma, todos los hombres de Sodoma, hermano, dice la Escritura, llegan a la casa de Lot y exigen que Lot les saque afuera a los varones que lo venían a visitar, a los ángeles. ¿Para qué? Para hacerles mal, hermano. Eso es lo que nos dice la palabra. Génesis 19:4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todos los hombres de la ciudad, todo el pueblo junto, dice, fíjense, todos los varones de la ciudad, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y miren lo que dice el verso 7. Y dijo Lot, les dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Hermanos, la palabra conocer que se utiliza ahí en el verso 5, cuando los varones de Sodoma querían conocer a los varones, a los ángeles que estaban en la casa de Lot, esa palabra conocer significa tener relaciones sexuales, hermano. Y así lo define la Escritura. Por ejemplo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero fíjense que Lot los defiende, llegando a ofrecer a sus propias hijas para que no le hicieran tal mal a esos varones de Dios. Este suceso es una muestra de lo que estaba pasando en aquel tiempo en Sodoma, hermano. De lo que estaba en el corazón de los hombres de Sodoma y Gomorra. De la perversión y el pecado que estaba en aquellas ciudades, el cual subió a la presencia de Dios, hermano. Y mi pregunta hoy día es, ¿acaso no estamos viviendo lo mismo hoy día? ¿Acaso no estamos viviendo lo mismo que sucedió en Sodoma y Gomorra hoy día, en estos tiempos? Jesús dijo, así mismo como sucedió en los tiempos de Lot, así será en los días de mi venida. Lo estamos viviendo, hermano. Estamos viviendo el mismo pecado de aquellos tiempos de Sodoma. Se está viviendo hoy día en los tiempos nuestros, en los tiempos finales, en estos tiempos escatológicos, en donde pronto el Señor nos saca de aquí. Aleluya, bendito sea el Señor. Otro punto que debemos ver, hermanos, es que a Lot se le consideraba extraño en esas tierras. Los hombres de Sodoma se enojaron de tal manera con Lot porque estaba defendiendo a esos varones de Dios, que le dijeron lo que ellos pensaban de él. Eres un extraño, Lot. Y en Génesis 19:9 nos dice lo siguiente. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia a Lot, dice la Escritura, y se acercaron para romper la puerta, hermano. Y si lo llevamos al día de hoy, hermanos, hoy nos vamos a dar cuenta que la gente, cuando ve algo de Dios en ti, cuando te ve hacer lo bueno, cuando la gente te escucha hablar del Señor, cuando la gente te escucha hablar del Evangelio, la gente te encuentra extraño, te encuentra raro. Es más, muchos te rechazan y muchos, además, se volverán en tu contra. Pero tranquilo, la paz del Señor sea contigo, porque así como Dios libró a Lot, también sabrá librar
a sus hijos, te va a librar a ti y me va a librar a mí en estos tiempos difíciles, en esos momentos difíciles. En cuanto necesitamos la protección de Dios, ahí la vamos a tener. En cuanto necesitemos la victoria del Señor, ahí la vamos a tener. Aleluya, porque el Señor, a través de Cristo, nos tiene guardados y protegidos, como la niña de sus ojos. Bendito sea el Señor. Otro punto que debemos analizar, hermanos, es que Sodoma estaba en ceguera, hermano. Génesis 19:11 nos dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Llevándolo al día de hoy, hermanos, ¿acaso hoy día no estamos viendo lo mismo en estos tiempos finales? En este tiempo que nos tocó vivir a ti y a mí, ¿no estamos viviendo la misma ceguera del mundo? ¿Acaso no estamos viendo cómo el mundo está ciego a todas las cosas de Dios y no pueden percibir las cosas de Dios? Hoy día el mundo, ¿no estamos viendo que el mundo le llama bueno a lo malo? ¿No estamos viendo hoy día que el mundo todo lo quiere hacer en contra del Dios del cielo? Y todo eso malo está de moda hoy día, hermano. Estamos viviendo como en los días de Lot, hermano. Definitivamente, estamos viviendo como en los días de Lot. Hay una ceguera en este mundo. ¿Y quién puede sacarle esta ceguera a la gente que se pierde? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a través de quién? A través tuyo, a través mío, que podemos interceder por ellos. Y no solo eso, sino que podemos llevarles el Evangelio para que la luz de Cristo les resplandezca en sus vidas. Aleluya. Y les quite la ceguera, les quite el velo que le impide ver, aleluya, la salvación del Dios celestial. Bendito sea el Señor. Otro punto que debemos analizar, hermanos, que los ángeles llegaron a Sodoma a salvar los salvables, hermano. Eso es. No habían 10 personas justas en Sodoma para que Dios no la destruyera. Así que los ángeles llegaron a salvar los salvables, hermano. De hecho, los ángeles no le hablaron a los de Sodoma. Los ángeles le dijeron a Lot: Lot, ¿a quién más salvamos?, le dijeron. Sí, así lo dice la Escritura, hermano. En Génesis 19:12, y dice lo siguiente: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Le dieron esa chance, esa oportunidad a Lot. Y le dijeron: tú dinos, ¿a quién más salvamos? Y el verso 15 nos dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, y toma tus 2 hijas que se hallan aquí. Eso me llama mucho la atención, hermano. Porque dice: toma tus 2 hijas que se hallan aquí. Entonces nos está diciendo la Escritura que habían otras hijas que no estaban ahí. Y sigue diciendo la palabra: para que no perezcan en el castigo de la ciudad. En estos versículos que hemos leído, en el versículo 12 y en el versículo 15, la Escritura nos deja ver que es probable que Lot tuviese más hijos e hijas. Y que ellos ya no vivían con Lot, ya no estaban viviendo en la casa de Lot. Y es por eso que no se hallaban allí. Aleluya. Y es probable que esos otros hijos e hijas ya se habían mezclado con los de Sodoma y Gomorra y ya no estaban con el padre, ya no estaban con Lot en su casa. Y es por eso que los ángeles le dicen: toma a tus hijas que se hallan aquí, a tus 2 hijas que se hallan aquí, porque es probable que tuviese otras hijas que no se hallaban ahí. Y a los demás dice: déjalo, porque los que se van a salvar son los que están aquí. Aleluya, aquí en tu casa, aquí y ahora. Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cuántos hoy día, en estos días de pandemia y en estos meses que han pasado de pandemia, cuántos no se han debilitado en la fe? Y debido a esa debilidad de la fe, se han ido acercando más y más al mundo. Y se han ido mezclando más y más con las cosas del mundo. Hermanos, el Señor viene pronto. Que el Señor nos halle en su presencia. Porque los que estén allí, aleluya, se salvarán del castigo.
Que el Señor nos haya haciendo su voluntad, porque ellos, aleluya, entrarán al reino de los cielos. Que el Señor nos haya haciendo las cosas de Dios y no las cosas del mundo, hermano. Los ángeles le hablaron a Lot y le dijeron, ¿a quién más tienes para salvar? Y fíjense que Lot no se recordó quizás de su hija, de sus hijos, de sus otros, sino que se recordó de sus yernos. Y se fue a hablarle a ellos, partió a hablarle a ellos, a sus yernos. Y fíjense que cuando les dice, yernos, van a destruir este lugar, así que salgamos de este lugar con prisa. Los yernos, ¿qué hicieron? No le creyeron. No le creyeron, hermano. ¿Y acaso no es lo mismo que pasa en estos días? Lo mismo que pasaba en los días de Lot, ¿no está pasando también en estos días, hermano? Se están viviendo los mismos días, hermano. Los días de Lot, hoy, en estos días. Porque cuando nosotros predicamos de Cristo, cuando predicamos la salvación del Señor y le decimos a la gente, vengan a los pies de Cristo para que escapen de las cosas que han de venir a la tierra, ¿qué pasa con la gente? Muchos de ellos no nos creen. Muchos de ellos se burlan de nosotros. Pero tranquilos, hermano, tranquila, hermana. Porque nuestra misión es entregar el Evangelio. Nuestra misión es entregar la luz de Cristo para que le resplandezca a la gente. El Espíritu de Dios los convence de pecado. Él hará la obra. Así que el día menos pensado, la gente a la cual le hemos hablado del Señor, esa gente recordará las palabras y será la diferencia entre la vida y la muerte. Bendito sea el Señor. Otro punto importante que debemos ver, hermanos, es que los ángeles le dijeron a Lot, levántate. Eso es lo que dice el versículo, hermano. Es que los ángeles no iban a levantar a Lot, hermano. Y le dijeron así, porque es Lot quien tenía que poner en acción su voluntad. Él tenía que accionar, él tenía que ponerse en pie, él tenía que levantarse. Y así también pasa hoy, así también pasará y será con nuestra salida de esta tierra, hermano. Nosotros, tú y yo, somos los que tenemos que decidirnos en ponernos en pie. Tenemos que decidirnos en prepararnos para esperar la venida del Señor. Nosotros somos los que tenemos que decidir levantarnos contra todo lo que nos quiere dejar acá atados en la tierra. Aleluya, bendito sea el Señor. Es que, hermano, hay gente que hoy día está esperando que Dios le hable audiblemente para levantarse. Otra gente está esperando quizás un rayo, que caiga un rayo para poder levantarse. Otros están esperando una gran señal para poder levantarse, hermanos, pero ¿qué mayor señal que la señal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué señal más grande que la que Él nos dio estando 3 días y 3 noches en las entrañas de la tierra, hermano? Y después de eso resucitar. Esa es la gran señal. Esa es la señal mayor. Porque Cristo es la señal. Aleluya. Así que la señal ya está. Así que solamente levantémonos, hermanos. Pongámonos en pie. Aleluya. Y seremos pronto levantados de esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Otro punto que debemos ver es que los ángeles sacaron con fuerza a Lot y a su familia. Génesis 19:16 nos dice lo siguiente. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y los sacaron y pusieron fuera de la ciudad. Pero fíjense que la escritura aquí nos está mostrando que Lot parece que no quería salir, estaba un poco duditativo, porque se daba vueltas y vueltas y buscaba algo y buscaba otra cosa antes de salir y quería... Hermano, entonces los ángeles se dan cuenta que él estaba detenido. Y así dice el versículo 16, dice, deteniéndose él. Entonces los varones de Dios, los ángeles, toman a Lot con fuerza y lo sacaron, hermano. Toman a su mujer con fuerza y la sacaron también. Y tomaron a sus hijas, a sus 2 hijas que se hallaban en ese momento allí. Y las tomaron con fuerza y las sacaron, hermano. Entonces esto nos está diciendo, hermanos, que una fuerza sobrenatural nos va a sacar de esta tierra antes de la gran tribulación. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. De hecho, la palabra arrebatamiento viene de una palabra griega que es arpazo. Y arpazo significa tomar
por la fuerza. Con esa fuerza sobrenatural, hermano, seremos sacados de esta tierra. Bendito sea el Señor. Y así lo dijo Cristo. Será como en los días de Lot. ¿Y acaso no estamos viviendo lo mismo que en los días de Lot? Hoy, en estos tiempos finales, aleluya, bendito sea el Señor. Otro punto que debemos ver, que los ángeles sacan a Lot, a su mujer y a sus dos hijas, los sacan fuera de la ciudad. Génesis 19:17 nos dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Fíjate, las instrucciones fueron claras para Lot y su familia. Fueron claras, hermano. Y los ángeles le dicen a Lot, escapa por tu vida, no mires atrás. No te detengas, sigue adelante hasta la meta, aleluya, bendito sea el Señor. No sea que perezcas. Entonces aquí los ángeles les están diciendo, mientras no llegues ahí hasta el final, hay posibilidades de perecer. Y así como fue en los tiempos de Lot, entonces nos está diciendo la Escritura que también será en estos tiempos. Es decir, que tu salida, mi salida, que va a ser una salida sobrenatural, también va a conllevar peligros, hermano. ¿Qué peligro? El peligro de no escapar. Sí, hermano, el peligro de no escapar. ¿Y por qué? Porque el que mira para atrás se queda, hermano. ¿Y cuántos hermanos hoy día, después de estos meses de pandemia, después de no estar congregados, después de ir debilitándose en su fe, cuántos de ellos hoy día no están mirando para atrás? Y hermano, aquí la instrucción fue clara. El que mira para atrás se queda. El que se detiene en el camino se queda. ¿Cuántos no se han detenido ya al día de hoy, hermanos? Oro a Dios para que las fuerzas vuelvan a cada uno de aquellos que han mirado hacia atrás, de aquellos que se han detenido. Vuelvan las fuerzas del Señor, vuelva nuevamente el ánimo, vuelva el Espíritu de Dios a su vida, a fortalecerles y hacerles valientes para seguir adelante hasta la meta, aleluya, bendito sea el Señor. Porque lo único que tenemos que ver nosotros, tú y yo, es lo que nos mira, lo que nos espera hacia adelante, que es la meta. No miremos hacia atrás nuestro pasado, miremos hacia adelante, la meta que está en Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Y aquí, hermano, el Señor dijo algo importante que debemos revisar, hermano. Dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿Saben por qué? Porque ella es ejemplo de lo que va a pasar en estos tiempos, hermano. Ella salió, si bien es cierto, salió de Sodoma, pero su corazón se quedó allá. Ella salió siguiendo a Lot, siguiendo también con su familia, con sus hijas, ¿cierto? Por la orden de los ángeles, salió con Lot y su familia, pero su corazón estaba en Sodoma. Tanto es así que caminando, habiendo escuchado las instrucciones y caminando ahí en la llanura, su corazón pudo más. ¿Y qué pasó? Se dio vuelta y miró y pereció, hermano. Ella estaba escapando de Sodoma, pero le alcanzó el juicio. ¿Y por qué? Porque ella miró para atrás, porque se detuvo. Y al detenerse, se da vuelta para mirar el pasado. Y no mirar, aleluya, esa meta final que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, habrá algunos que siendo salvos en estos tiempos, se quedarán. ¿Y por qué? Porque se detuvieron en medio del camino. Porque en medio del camino miraron hacia atrás. Porque en medio del camino se detuvieron y quisieron volver a Egipto. Y los juicios, hermanos, le alcanzaron. A ellos, los juicios de la gran tribulación lo alcanzarán y tendrán que quedarse a la gran tribulación a lavar su vestidura. Hermanos, hermanas, tú y yo no somos llamados para mirar atrás. Nuestra meta está adelante, hermanos. Olvidémonos de estar mirando el pasado. Miremos solo adelante, hermanos. Miremos a Jesucristo. Sigamos a Jesucristo hasta la meta final. Gloria a Dios, aleluya. Como Pablo dijo, así también digamos nosotros. Olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta. Gloria a Dios, aleluya. Es que, hermanos, hay personas
que se detienen, que se estancan, que no aguantan las pruebas, que no aguantan las luchas, que no aguantan los desiertos. Pero tú y yo somos soldados de Cristo. No estamos llamados a retroceder, estamos llamados a avanzar. Aleluya, no estamos llamados a detenernos, sino que estamos llamados a llegar ahí, a la meta final en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Santo es el nombre del Señor. Lot no llegó a la meta, hermano. ¿Y por qué? Veámoslo. Porque la meta de Lot estaba en el monte. Así le dijeron los ángeles, así le dieron las instrucciones de parte de Dios, que corriera al monte alto. Pero ¿qué hizo Lot? No. Lot se fue a una ciudad llamada Zoar. Y después de eso llegó a vivir en una cueva, hermano. Esa no era la meta de Lot. Ni Zoar ni la cueva. Ninguna de esas dos era la meta de Lot. La meta de Lot estaba en el monte alto. En Génesis 19:17 dice, escapa al monte. Esa es la instrucción que le dieron los ángeles a Lot. No sea que perezcas. Y Lot le responde a los ángeles, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Acá vemos, hermanos, a Lot, él organizando su salvación. Y diciendo, mira, hay una ciudad pequeña, Zoar, ahí, podría irme ahí, y ahí salvaré mi vida. Él organizando su salvación, hermano. En vez de acatar las órdenes de Dios, que siempre las órdenes de Dios van a ser en beneficio de cada uno de nosotros, hermano. Siempre la voluntad de Dios va a ser para nuestro beneficio, va a ser lo mejor para nosotros. Pero acá vemos que Lot no acató la orden de Dios, sino que él programó su salvación. Qué tremendo, hermano. Eso es desviarse. Eso es desviarse de la meta. ¿Y por qué? Porque tuvo miedo. Tuvo miedo de no llegar al monte. Entonces, ¿qué pasó ahí? No le creyó a Dios, hermano. Simple. No le creyó a Dios. Y fíjense que una vez ya estando en esa ciudad pequeña, Zoar, le dio miedo también. Le dio miedo de quedarse en esa ciudad junto con esa gente. Entonces tomó a sus hijas y se fue, ahora sí, se fue al monte alto. Pero fíjense que ahora que se iba al monte, lo hacía sin la orden de Dios. Lo hacía por sus propias decisiones. Lo hacía sin la guía de Dios. Y ahí en el monte se cometieron grandes aberraciones, hermano. Hubo incesto y también hubo borracheras. Y así como fue en los tiempos de Lot, así también es en los tiempos de hoy, en los tiempos actuales, hermano. En estos tiempos finales que estamos viviendo. Hoy a muchos Dios les ha hablado lo que tienen que hacer, pero ellos hacen otra cosa. Así como Lot, hacen otra cosa. Dios le ha dicho lo que debe decidir en una circunstancia, en una situación especial, pero deciden otra cosa. ¿Y por qué? Porque al igual que Lot, ellos quieren decidir por sí mismos sin consultar a Dios. ¿Son salvos? Sí, son salvos, pero quieren hacer su propia voluntad. Y Dios los deja así como dejó a Lot. Y vemos entonces que Lot se va definitivamente al monte. Y ahí ve una cueva. Y se mete y se pone a vivir ahí en la cueva, hermano. Pero Dios no salvó a Lot de Sodoma para que viviera en una cueva. Es más, recuerden a Elías, hermano, cuando también pasó algo parecido y él estuvo en una cueva. ¿Qué es lo primero que le dijo Dios a Elías? ¡Sal de ahí! Es que ningún siervo, hermano, puede servir estando en una cueva, hermano. Y hoy día, en estos tiempos, pasa lo mismo. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es? Sí, pasa lo mismo hoy día, hermano. Así, hoy día hay algunos, hoy, que fueron salvos, pero no le dan testimonio de su salvación a nadie, hermano. Están en una cueva. Están en una cueva, hermano, sin que nadie sepa que son cristianos. Una vez, un hermano me dijo que muchos cristianos hoy día son del servicio secreto. Y yo le dije, ¿pero por qué del servicio secreto? Porque nadie sabe que son cristianos. Aleluya. ¿Y por qué? Porque viven en una cueva. Así hoy día también la gente vive como comenzó a vivir Lot, en una cueva. Anónimo. Que nadie sepa que estoy aquí. Hermanos, la Escritura
nos recomienda hoy día, hermanos, que no debemos callar. No debemos callar esa salvación tan grande que el Señor nos dio. Debemos dar testimonio, hermano. Debemos ser de los que lleguemos a un lugar y todos noten que está la presencia del Señor en nuestras vidas. Hermanos, hoy día la palabra nos está recomendando, no callemos. Y también nos dice, cuidemos nuestra salvación para que no perezcamos en el camino, para que no nos detengamos en el camino, para que nosotros no empecemos nosotros mismos a organizar nuestra salvación, sino que cuidemos la salvación que el Dios del cielo nos dio a nosotros. Bendito sea el Señor. No miremos para atrás. Estamos en tiempos finales. Que nada nos detenga, hermano. Que nada ni nadie, aleluya, nos saque del propósito de Dios. No vivamos en cuevas. No seamos anónimos. Hablemos del Señor en donde vayamos. Aleluya, bendito sea el Señor. Otro punto que también es bueno que lo veamos es que el Señor no puede enviar juicio hasta que esté salvo. Así es, hermano. Y le damos muchas gracias a Dios por su infinita misericordia, hermano. Génesis 19:22 lo dice así. Dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Entonces vemos, hermanos, en esta escritura que los ángeles no podían enviar el juicio sobre Sodoma y Gomorra y las otras ciudades también que estaban alrededor, hasta que Lot y su familia fueran salvos, hermanos. Entonces, hermanos, así será hoy en nuestros días. Así como fue en los días de Lot, también será en nuestros días. Porque nuestra salida, nuestro arrebatamiento, hermanos, sigue los mismos patrones. No podrá el Señor enviar la gran tribulación hasta que saque de esta tierra a su iglesia novia arrebatada. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y lo que estamos viviendo hoy día, hermanos, son solo principios de dolores. Estamos viviendo breves tribulaciones, tribulaciones pequeñas, antes de que seamos arrebatados. Bendito sea el Señor. Cuantos levantan su manito y dicen, Señor, estamos esperando tu venida, paciente y amando tu venida, Señor. Esperamos el día en que tú nos levantes. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y otro punto que debemos ver es lo que veíamos al principio en Lucas 17, cuando el Señor dice que en los tiempos de Lot comían, bebían, compraban, etcétera, hermano. Analicemos esa parte del versículo. Lucas 17:28 dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mi pregunta es, ¿hay algo malo en eso? La respuesta, hermanos, es no. No hay nada malo en comer, en beber, en comprar, en vender, en plantar, en edificar. Lo malo está en hacer todas esas cosas sin considerar a Dios. Ahí está lo malo. Lo malo está en hacer todas esas cosas sin consultar al Dios del cielo. Ahí está lo malo, hermanos. Porque la gente comienza a hacer todas esas cosas, pero sin darle un lugar, un espacio al Dios del cielo en ellas. Entonces la gente empieza a apartar a Dios de su vida. Y ahí está lo malo. Lo malo está cuando haciendo todas esas cosas comienzan a consumir tu tiempo, el tiempo que debes entregarle al Señor. Lo malo está cuando haciendo todas esas cosas se comienzan a consumir las fuerzas, tu fuerza, esas fuerzas que también debes entregárselas al Señor. Ahí está lo malo. Ahí está el peligro. Porque la venida del Señor es inminente, hermano. El Señor viene pronto y la venida del Hijo del Hombre será como cuando los ángeles llegaron a Sodoma, hermano. Sodoma no los estaba esperando. Entonces así será la venida del Hijo del Hombre. Y los ángeles vienen dando un aviso final, un último aviso. Pero fíjense que mirándolo al día de hoy, la maldad del mundo hoy día, hermano, está subiendo, así como en los días finales de Sodoma, está subiendo ante la presencia del Señor. El olor de ese pecado de este mundo, de las barbaridades de este mundo, está siendo cada vez más agravado y está subiendo como un olor ante la presencia del Señor. Así como Sodoma tenía ceguera, también en el tiempo de hoy la ceguera de este mundo, aleluya, es grande ante la presencia del Señor.
Aún así, en medio de esta situación que se está viviendo en el mundo, hermano, estamos tú y yo. Estamos nosotros, y para el mundo, tú y yo somos extranjeros. Para el mundo somos extraños, hermano. Pero estamos aquí y estamos con un propósito, y el propósito es llevar la luz de Cristo a todos, hermanos, a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios. Los ángeles le dijeron a Lot: ve a entregar el mensaje de juicio, y Lot fue a sus yernos. Pero nosotros, hermanos, debemos ir a todo el mundo, a todo Sodoma, a todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios, para que venga a las plantas de Cristo y proceda al arrepentimiento, y la luz de Cristo le quite la ceguera, ese velo que no lo deja ver, y puedan ser salvos. Bendito sea el Señor. Hermanos, es inminente el regreso de nuestro Señor. Él viene a salvar a los suyos. Y los que somos de Cristo, los que estamos en Cristo, gloria a Dios, seremos levantados. Los que estamos en Cristo escaparemos, gloria a Dios. Así que, hermano, levántate, hermana, ponte de pie. Levantémonos contra todo aquello que nos quiere dejar aquí en esta tierra, hermano. Que las cosas de este mundo no nos envuelvan. Lleguemos a la meta. Nuestra meta está ahí adelante, no atrás. Debemos mirar hacia adelante, porque nuestra meta es el arrebatamiento de la iglesia, el inminente arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, estamos viviendo los mismos días de Lot. Los estamos viviendo hoy. Que el Señor nos haya haciendo su voluntad. Que el Señor nos haya trabajando para el reino de los cielos. Que el Señor nos haya siendo fieles. ¿Y por qué? Aleluya. Porque Cristo viene pronto. Maranata.